Evangelio de hoy. Sábado 28 de junio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículo 41 al 51. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre. Y cuando terminó, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día. Y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que, a los 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una historia de ausencia y de presencia. El Evangelio nos presenta una escena profundamente humana y misteriosa a la vez. Jesús, con apenas 12 años, se queda en Jerusalén sin que sus padres lo sepan. Y durante 3 días María y José lo buscan angustiados. Esta experiencia de ausencia nos permite adentrarnos en la dinámica del corazón humano que, aun cuando ama profundamente, no siempre comprende los caminos de Dios. Jesús se hace ausente para ser más presente. Se esconde para ser encontrado de un modo más profundo. Y se distancia para revelarse con una claridad nueva y desconcertante. Así también sucede en nuestra vida espiritual. Hay momentos en los que parece que Dios se ha perdido de nuestro horizonte. Pero en realidad está en otro nivel de profundidad, esperando que lo descubramos allí donde no lo esperábamos. El desconcierto de María y José, una pedagogía del silencio. María y José representan el alma que busca a Dios con sinceridad y dolor, pero que no siempre comprende el misterio que lleva en el corazón. María, que había recibido tantas señales divinas, se encuentra ahora sumida en el desconcierto. Y se atreve a preguntar a su hijo: «¿Por qué has hecho esto?». Esta pregunta es también la nuestra. En los momentos de oscuridad, de pérdida, de incertidumbre, el alma se dirige a Dios con esa misma mezcla de amor, dolor y búsqueda. Y la respuesta, aunque desconcertante, nos lleva a un horizonte mayor: «¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?». Jesús no responde con reproche, sino con revelación. Nos está diciendo que en su vida hay una prioridad que trasciende los lazos humanos, aunque no los niega. Está anunciando que todo su ser está volcado hacia el Padre, hacia la misión, hacia el designio de amor que lo ha traído al mundo. Jesús en el templo, el lugar del encuentro y de la identidad. Encontramos a Jesús en el templo, sentado entre los maestros, escuchando y haciendo preguntas. No está predicando aún. No está enseñando con autoridad como lo hará más tarde. Sino que está en la actitud humilde del que aprende, del que dialoga, del que busca con profundidad.
En esa imagen podemos ver la forma en que Dios se nos revela, no como alguien que impone su poder, sino como alguien que se deja descubrir en la escucha, en la búsqueda, en la reflexión silenciosa. Jesús está en el templo porque el templo representa el espacio del encuentro entre lo humano y lo divino, entre el tiempo y la eternidad. El templo está en ruinas en muchos corazones hoy. Pero el Señor sigue estando allí. Silencioso, sentado, dispuesto a escuchar y a hablar. Solo es cuestión de atrevernos a buscarlo allí donde no lo habíamos pensado. Incluso en medio del dolor de su aparente ausencia. El misterio del crecimiento oculto. El Evangelio concluye diciendo que Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Esta sumisión no es signo de inferioridad, sino de madurez espiritual. De humildad profunda. El Hijo Eterno se somete a una familia humana, a una vida ordinaria, a un crecimiento lento y oculto. Este dato es fundamental para nuestra vida espiritual. Muchas veces deseamos la luz, la claridad, el consuelo inmediato. Pero el camino de Dios pasa por la humildad de Nazaret. Por el silencio del hogar, por la fidelidad en lo pequeño. Allí, en lo oculto, el alma crece en sabiduría. En gracia, en comunión con Dios. No necesitamos grandes señales, sino una docilidad silenciosa y perseverante. El dolor fecundo de María, una espada en el alma. María guarda todas estas cosas en su corazón. No las comprende del todo, pero las acoge. Las contempla, las medita. Esa actitud nos revela una espiritualidad profundamente contemplativa. Una fe que no necesita entenderlo todo para entregarse del todo. María es la madre que sufre sin comprender. Que ama sin condiciones, que permanece fiel aún en la oscuridad. Su dolor es fecundo porque lo ofrece, lo transforma, lo entrega. También nosotros estamos llamados a ese camino mariano de fe silenciosa. Que acoge lo incomprensible y lo convierte en ofrenda. El corazón del Padre en el corazón del Hijo. Cuando Jesús habla de ocuparse de las cosas de su Padre, está revelando el núcleo de su identidad. Toda su vida estará dirigida a cumplir la voluntad del Padre. A revelar su amor, a encarnar su misericordia. Este vínculo con el Padre no es ocasional, sino esencial. Jesús vive desde el Padre y para el Padre. Y esa misma llamada está inscrita en nuestro ser. Estamos hechos para vivir desde Dios. En Dios y para Dios. El misterio de la obediencia y la libertad. La escena de Jesús regresando con María y José a Nazaret encierra un gran misterio. El Hijo de Dios, que acaba de mostrar conciencia de su misión divina, elige someterse nuevamente a la vida ordinaria de su familia humana. Esta obediencia no es una renuncia a su misión, sino una forma de maduración interior. Un acto voluntario que revela cómo la verdadera libertad no se opone a la obediencia cuando ésta nace del amor. El Hijo Eterno se hace niño, el Maestro se hace discípulo, el Señor se hace servidor. Esta es la lógica paradójica del Evangelio. Quien se eleva,
es el que se abaja. Quien se dona, es quien más recibe. Quien se somete por amor, es quien más profundamente realiza su vocación. El silencio como cuna de la sabiduría. En el regreso a Nazaret no hay milagros ni discursos. Hay silencio, crecimiento, obediencia cotidiana. En ese silencio se gesta la plenitud de la sabiduría encarnada. En la carpintería de José, en el hogar de María. En los caminos polvorientos de Galilea. Este silencio es para nosotros una escuela. No todo debe ser explicado, no todo se comprende de inmediato. Hay que aprender a vivir lo incomprensible desde la fe, lo pequeño desde la grandeza del amor, lo cotidiano desde la eternidad que se esconde en cada instante. La sabiduría del corazón que guarda. María no reprocha, no exige explicaciones extensas. Guarda todo en su corazón. Como quien entiende que el corazón es el lugar donde Dios habla con el tiempo. Donde la comprensión no es inmediata, pero llega cuando el amor permanece fiel. En ella se nos muestra una actitud contemplativa que transforma la confusión en luz interior. La espera en esperanza, la falta de comprensión en una apertura confiada al misterio divino. Cada uno de nosotros, en nuestras perplejidades espirituales, está llamado a guardar también en el corazón los acontecimientos y palabras que aún no entendemos. Una búsqueda que educa la fe. La búsqueda de Jesús no fue en vano. María y José, al buscarlo con dolor, experimentaron una transformación en su relación con él. Desde entonces, sabrían que su hijo no era solo su hijo, sino el Hijo del Padre del Cielo. Que el amor debía dejar espacio al misterio, que la ternura materna y paterna debía abrirse a un designio mayor. También nuestra fe se educa en la búsqueda. En la pérdida, en la espera. Dios permite a veces que no lo encontremos fácilmente para que lo deseemos más profundamente. Para que nuestra relación con Él no se base en la costumbre, sino en la pasión por el encuentro real. La adolescencia de Jesús, símbolo del paso interior. Jesús tiene 12 años. Una edad simbólica en la tradición judía, es el umbral hacia la madurez religiosa, la entrada en la responsabilidad espiritual. Él, que es la palabra, comienza a insertarse activamente en el ámbito de la ley, del templo, de la enseñanza. Pero lo hace desde una libertad desbordante. No como quien repite fórmulas, sino como quien busca, discierne y deja que su corazón hable desde la comunión con el Padre. Esta escena, por tanto, no solo narra una anécdota familiar, sino una epifanía del inicio de su conciencia misionera. Nazaret como escuela de lo eterno. La vida de Jesús en Nazaret no es una pausa en su misión. Es la base sobre la cual ella se construye. En la obediencia, en la vida sencilla, en el trabajo cotidiano, en la oración familiar, se va tejiendo la humanidad madura que luego dará su vida en la cruz. Nosotros también necesitamos Nazaret en nuestro camino espiritual. Esos espacios donde nadie nos aplaude, pero donde se purifica el amor. Donde no brillamos, pero donde se forma la luz que un día podremos compartir con otros. El templo como figura del corazón. Jesús está en el templo, pero no es simplemente un lugar físico. Es símbolo del corazón de cada uno de nosotros. Allí el Hijo se sienta, escucha,
dialoga. Allí espera ser descubierto, amado, seguido. ¿Dónde está Jesús cuando no lo encontramos? Quizá en ese espacio profundo donde evitamos mirar. En el corazón mismo, donde Él siempre habita con ternura silenciosa. Jesús no se esconde, se revela desde otra dimensión. La pérdida de Jesús no es un descuido, sino una invitación a pasar de una relación superficial a una comunión profunda. Ya no basta con andar juntos físicamente. Ahora hace falta buscar desde el deseo, desde la fe, desde el reconocimiento de su verdadera identidad. Cada vez que sentimos que Dios está lejos, no es porque se haya ido, sino porque nos está llamando a buscarlo más hondamente. A salir de nuestras imágenes cómodas de Él. A dejarnos sorprender por su libertad. El dolor que enseña a amar más allá del control. María y José, al perder de vista a Jesús durante 3 días. Viven el dolor desgarrador de no tener bajo su mirada a quien aman profundamente. Esta experiencia les enseña que el amor no consiste en controlar ni en retener, sino en acompañar en libertad y en fe el camino del otro. ¿Cuántas veces también nosotros, al amar, confundimos el cuidado con la posesión? El acompañamiento con el dominio. Jesús, a un niño, les revela que su camino es hacia el Padre. No para alejarse de ellos, sino para cumplir la voluntad de Dios. El misterio que desborda toda lógica humana. Lo que Jesús hace en el templo no es desobediencia, sino fidelidad a una realidad más profunda, que su familia humana aún no comprende del todo. Este episodio nos recuerda que el misterio de Dios siempre supera nuestras lógicas y planes. A veces creemos tener claro cómo debe actuar Dios, qué debe decirnos, cómo debe guiarnos. Pero el Señor rompe esos esquemas para revelarse de forma más plena. Su palabra no se acomoda a nuestras expectativas, sino que nos invita a abrirnos a lo inesperado. El tiempo como espacio sagrado de revelación. Jesús no se revela de golpe ni en un solo momento. Su identidad se va manifestando poco a poco. Con suavidad divina, con paciencia eterna. También nuestra comprensión de Dios crece con el tiempo. No todo se nos da al inicio, ni todo debe ser entendido de inmediato. El tiempo que pasa no es ausencia de revelación, sino preparación para ella. El silencio de Dios no es negación, sino pedagogía celestial. Una comunidad que forma. Jesús crece en medio de una familia concreta. En un pueblo, en una comunidad de fe. Él no fue un individuo aislado, sino un niño sostenido por tradiciones. Por la oración común, por las enseñanzas de los mayores. La comunidad es el suelo fértil donde el corazón del creyente se enraiza y crece. Hoy más que nunca necesitamos recuperar esa dimensión comunitaria de la fe. Esa iglesia doméstica donde la palabra se escucha y se encarna. La libertad de Dios en la vida de los hijos. Jesús, siendo hijo de María y José, no es propiedad suya. Pertenece al Padre. Lo mismo ocurre con nuestros hijos. Nuestros seres queridos, no nos pertenecen. Dios tiene para ellos un camino propio, a veces distinto del que imaginamos. Amar es aprender a soltar, a confiar, a entregar. Este Evangelio nos invita a bendecir el proyecto de Dios en nosotros, aunque no lo entendamos del todo. La búsqueda como forma de oración. María y José no solo caminan físicamente en busca de Jesús. Su búsqueda es también oración, súplica, clamor desde el corazón.
Cada paso que dan es una expresión de amor y de fe. Cuando sentimos que Dios se ha ocultado, que no lo vemos con claridad. Ese deseo ardiente de buscarlo ya es una forma de adorarlo. El que busca, ora. El que clama en la noche, alaba al Dios escondido. Un amor que no exige explicaciones. María no exige a Jesús una explicación total, no lo interroga con dureza. Solo expresa su dolor con humildad y ternura. Y ante la respuesta de Jesús, aunque no la entienda, no se revela. Guarda esas palabras en su corazón. Este es un modelo de relación con Dios. No siempre comprenderemos lo que Él hace. Pero podemos seguir amándolo en el silencio de la fe. Un amor maduro no necesita comprenderlo todo. Solo permanecer confiado. La fidelidad en lo pequeño. Jesús, luego de este episodio, vuelve con sus padres. Y vive una vida cotidiana de trabajo, obediencia y crecimiento. No busca lo extraordinario, sino que revela a Dios en lo ordinario. Allí, en lo oculto de Nazaret, se forja el Salvador del mundo. ¿Cuántas veces creemos que lo santo está solo en lo visible? En lo espectacular. Pero Dios habita el anonimato, el gesto simple, la rutina vivida con amor. María, primera discípula del Hijo. María no solo es madre, es también la primera discípula de Jesús. Aprende de él, lo escucha, lo contempla, lo sigue. Su fe es humilde y profunda. Abierta a lo que aún no comprende. Dócil al Espíritu. Su ejemplo es una escuela para todos los que desean conocer verdaderamente al Señor. No basta con estar cerca físicamente de Jesús. Hay que estar cerca de su corazón. Como lo estaba María. El Dios que se deja encontrar. Este pasaje es la buena noticia de que Dios puede ser encontrado. Que no se esconde para siempre. Que no juega con nuestros sentimientos. Sino que desea ser buscado con sinceridad. Y cuando lo encontramos, nos damos cuenta de que Él ya estaba allí. En medio de nuestras búsquedas, guiando nuestros pasos. Jesús está en el templo, en el corazón, en la palabra. En la comunidad, en el silencio. Solo hay que volver a mirar con los ojos del alma. El aprendizaje de Dios en la fragilidad humana. Este Evangelio nos muestra que Jesús, siendo Dios, aceptó vivir el aprendizaje humano. Aprendió a hablar, a caminar, a leer, a obedecer. No se reservó ningún privilegio divino. Prefirió entrar en la historia por la puerta humilde del crecimiento. Dao tiempo, de la experiencia. Esto nos dice que todo lo verdaderamente humano puede ser lugar de encuentro con Dios. Que nuestro caminar, aunque lleno de límites, es también un lugar sagrado donde Él se revela. La sabiduría que nace del silencio. La sabiduría de Jesús no brota solo de su divinidad, sino también de su apertura a escuchar. Está sentado entre los doctores, no discutiendo, sino preguntando, aprendiendo, recibiendo. Hoy vivimos una cultura ruidosa, donde hablar parece más importante que escuchar. Pero el Verbo encarnado se muestra aquí. Como el silencioso discípulo que acoge la palabra antes de anunciarla. Toda verdadera sabiduría nace del silencio contemplativo. Del alma que se deja instruir por Dios y por la vida. El camino de retorno como proceso interior. Cuando Jesús regresa con sus padres a Nazaret. Comienza una etapa de vida oculta, silenciosa, aparentemente irrelevante. Pero ese retorno no es retroceso, sino obediencia al tiempo de Dios. También nosotros, a veces, necesitamos volver a lo cotidiano, a lo sencillo, a lo escondido.
No es el ruido lo que hace fructífera la vida, sino la fidelidad en lo pequeño. El alma madura cuando es capaz de encontrar a Dios incluso en los días grises y monótonos. El Hijo que habita el corazón del Padre. Cuando Jesús dice, ¿no sabíais que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Nos revela su verdadera morada, el corazón del Padre. Él vive desde y para esa intimidad eterna. Esa conciencia filial no lo hace distante, sino profundamente entregado al mundo. Desde el Padre, Jesús ama a su madre, a José, a los maestros del templo, a todos. En su corazón no hay ruptura entre lo divino y lo humano, sino una armonía perfecta que brota de la comunión con el Padre. La pedagogía del desconcierto. María y José no comprenden las palabras de Jesús, pero tampoco se rebelan ni cierran su corazón. Aceptan el desconcierto como parte del camino. Dios a menudo habla en un lenguaje que parece enigmático para nuestra lógica limitada. Sin embargo, ese desconcierto puede ser pedagógico. Puede abrirnos a la revelación progresiva, a la confianza, a la espera activa. La fe crece no cuando todo se entiende, sino cuando se ama incluso en medio de la duda. La santidad en lo oculto. Durante muchos años después de este episodio, Jesús no aparece en ningún relato. Vive en Nazaret, entre la madera, el polvo, los vecinos, el trabajo diario. Y sin embargo, esa vida simple está llena de gracia. Hoy más que nunca, el Evangelio nos recuerda que la santidad no se busca en lo extraordinario, sino en la entrega silenciosa de cada día. Dios se complace en lo que nadie ve, en lo que no aplauden los hombres, pero que brilla en lo secreto de su presencia. El amor que respeta la libertad. María y José no retienen a Jesús por la fuerza, aunque podrían haber reaccionado con miedo o imposición. Lo buscan con el dolor del amor, pero también con respeto por su misterio. Este es un modelo precioso de relación, amar sin poseer. Acompañar sin invadir, guiar sin manipular. En una época de relaciones frágiles y controladoras, el Evangelio propone el respeto sagrado por la libertad del otro como expresión máxima del amor verdadero. Un relato que nos pone en camino. Este pasaje nos impulsa a caminar, a buscar, a salir de nuestras seguridades para encontrar al Señor donde menos lo esperamos. María y José no se quedaron paralizados en la pérdida, sino que fueron a Jerusalén, al templo, al centro de la fe. También nosotros estamos llamados a salir del letargo espiritual, del cansancio de la costumbre, para renovar nuestra búsqueda con sed de Dios. No hay fe viva sin camino, sin inquietud, sin deseo ardiente de ver su rostro. La luz que crece con el paso del tiempo. Jesús crece en sabiduría, estatura y gracia. Esto significa que la luz divina se manifiesta también como proceso. No todo se da de golpe, ni toda verdad se revela en un instante. La espiritualidad cristiana no es una carrera de velocidad, sino un camino paciente de crecimiento. Aprender a caminar con el ritmo de Dios es una de las formas más altas de fe, porque implica rendirse al misterio del tiempo y confiar en que cada día trae su bendición oculta. El corazón que guarda. María no responde con explicaciones ni reacciones impulsivas. Ella guarda todos los acontecimientos en su corazón. Este gesto no es pasividad, sino la actitud orante de quien contempla el misterio. Lo mastica interiormente, lo rumia en silencio. En un mundo que exige respuestas rápidas y comprensión inmediata, María nos enseña la paciencia del corazón creyente. Aquel que guarda, acoge.
Aquel que medita en el silencio, es fecundado por Dios. Las pérdidas que revelan. La pérdida de Jesús no es casualidad. En el Evangelio, las pérdidas suelen ser preludio de encuentros más profundos. A veces, para encontrar verdaderamente al Señor, es necesario perderlo por un momento. Perder nuestras seguridades, nuestras imágenes infantiles de Dios. Nuestras falsas certezas. El corazón que llora por una pérdida está preparado para un encuentro más hondo, más verdadero, más lleno de gracia. El templo como lugar de revelación. Jesús es hallado en el templo, no porque allí esté contenido Dios, sino porque es el lugar donde los hombres van a buscarlo. Allí, la fe se hace pregunta, escucha, diálogo. Hoy también necesitamos volver al templo, no solo el edificio, sino el templo interior de la oración, la palabra, la comunidad. Es en esos espacios donde Dios se deja encontrar de nuevo, donde el alma se orienta y vuelve a su centro. La obediencia que madura. Jesús desciende con ellos a Nazaret y vivía sujeto a sus padres. La palabra nos revela un Dios que se somete, que obedece, que aprende. Esa obediencia no es imposición externa, sino elección amorosa. Es la maduración de su humanidad, que abraza el tiempo, las relaciones, la estructura familiar. También nosotros maduramos cuando abrazamos el límite. Cuando no huimos de la espera, cuando decimos sí a la escuela del amor cotidiano. El crecimiento oculto. Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia. No hay milagros, no hay prodigios, solo vida simple y constante. Este crecimiento silencioso es también camino de santidad. ¿Cuántas veces creemos que la santidad está en los grandes gestos? Pero el Evangelio muestra que el reino se construye en el día a día. En el trabajo oculto, en el amor perseverante. La gracia crece cuando el corazón se deja formar por Dios, paso a paso. La escucha como cimiento. Jesús está en medio de los doctores, escuchándolos. Él, que es la palabra, se deja nutrir por otras palabras. Esta humildad lo enraiza en la tradición de su pueblo. Lo hace verdaderamente hombre. También nosotros necesitamos escuchar, no solo a Dios, sino a los hermanos. A los sabios, a los pobres, a los humildes. La escucha auténtica es semilla de sabiduría. Y sin ella, toda espiritualidad corre el riesgo de volverse egoísta. El diálogo como espacio de revelación. Jesús pregunta, responde, se deja interpelar. No se impone con su saber divino, sino que crea un espacio de diálogo. El verdadero creyente no teme ser cuestionado ni cuestionar. El diálogo es una forma de fe que no se encierra, sino que busca. Una fe que pregunta, que profundiza, que se deja enriquecer por el otro. Allí también se manifiesta el rostro del Dios que se comunica y se deja conocer. La ternura que acompaña. María, con su corazón de madre. Sufre en silencio pero no deja de buscar. No juzga, no recrimina, simplemente está presente. Esta ternura silenciosa es uno de los rostros más profundos de Dios. El amor que acompaña en la búsqueda, que no abandona aunque no entienda. Que sostiene sin exigir. Ese es el amor que sana las heridas y da aliento al alma en momentos de desorientación. Las palabras que sanan. Jesús responde, ¿no sabíais que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Esta frase no es reproche, sino revelación amorosa. Nos recuerda que su vida está orientada hacia lo alto, hacia la voluntad divina.
Esas palabras, aunque desconcertantes, sanan. Abren un horizonte nuevo. También nosotros, al escuchar la voz de Jesús, somos llevados a mirar más allá de lo inmediato. A confiar en un sentido más alto que el que vemos. La fe que madura en el dolor. El sufrimiento de María y José al perder a Jesús no es estéril. En ese dolor, su fe se purifica, se profundiza, se vuelve más verdadera. La fe que ha pasado por la noche, por la pérdida, por el desconcierto, es una fe firme. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ha aprendido a amar en la oscuridad. Esa es la fe que sostiene, que acompaña, que espera sin rendirse. Y que abre el alma a la esperanza del encuentro. El misterio que habita en lo familiar. El relato de Jesús perdido y hallado en el templo ocurre en un contexto familiar, cotidiano. Es la peregrinación anual a Jerusalén, un viaje conocido, una costumbre repetida. Y sin embargo, dentro de ese marco ordinario, acontece un misterio profundo. Esto nos enseña que la presencia de Dios no siempre irrumpe en lo extraordinario, sino que se esconde con frecuencia en lo habitual, en lo que no llama la atención. El alma vigilante sabrá descubrirlo allí. Las preguntas que no buscan respuesta. ¿Por qué nos has hecho esto? Le pregunta María a Jesús. No es una acusación, sino una expresión de amor herido. De esa clase de dolor que nace cuando el amado parece distante. En nuestra vida espiritual también lanzamos preguntas al cielo. No siempre para obtener respuestas lógicas, sino para compartir el peso del corazón. Jesús no siempre responde como esperamos. Pero su silencio también es palabra, su demora también es pedagogía. El Dios que aprende. Es desconcertante pensar que el Hijo de Dios tuviera que aprender. Y sin embargo, el Evangelio dice que Jesús crecía en sabiduría. Él no fingía su humanidad. La vivía en plenitud. Esto significa que Dios ha abrazado nuestra fragilidad hasta sus últimas consecuencias. Ha hecho suyas nuestras búsquedas, nuestras preguntas, nuestra lentitud para comprender. Desde allí, nos redime por dentro. La obediencia que transforma. Después del episodio en el templo, Jesús vuelve con sus padres y les está sujeto. Esta obediencia no es un retroceso en su misión, sino una forma concreta de vivir su fidelidad al Padre. Muchas veces identificamos la voluntad de Dios con acciones extraordinarias. Pero a menudo se manifiesta en la entrega silenciosa, en la humildad del servicio cotidiano. Obedecer, en este contexto, es amar sin condiciones. Vivir desde el otro. Donarse con gratuidad. La paciencia de Dios. Dios no tiene prisa. Jesús vive 30 años de silencio, de vida escondida, de anonimato. Solo 3 de esos años serán públicos. Y sin embargo, toda su vida es redentora. Este dato es profundamente consolador. Dios no exige que todo lo que hagamos sea visible o reconocido. Él mira la fidelidad, no el ruido. Nos invita a una espiritualidad del ritmo lento, del paso a paso. Del crecimiento sereno en su presencia. La familia como espacio de revelación. Este pasaje pone el foco en la familia de Jesús. No como algo decorativo, sino como parte esencial del plan de Dios. María y José son quienes lo acompañan en su crecimiento humano. El hogar de Nazaret se convierte así en escuela de fe, de escucha, de amor. También nuestras familias, con sus luces y sombras, pueden ser lugar donde Dios se manifiesta. No por perfección, sino por amor real, por presencia compartida. El niño que interpela a los sabios. Jesús, con 12 años,
provoca admiración entre los doctores de la ley. No por su arrogancia, sino por la profundidad de sus preguntas. Nos recuerda que el Espíritu no conoce edad ni rango. Dios puede hablar por quien menos esperamos. Incluso por un niño, por un sencillo, por alguien sin poder ni título. Estar abiertos a esa voz es signo de auténtica fe. De humildad espiritual. El templo que habita dentro. Jesús es hallado en el templo, pero en realidad, Él mismo es el verdadero templo del Padre. Su cuerpo, su vida, su palabra. Esta imagen nos invita a reconocer que también nosotros, como dice San Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Allí, en lo profundo de nuestra alma, habita Dios. No hace falta recorrer largas distancias para encontrarlo, basta con entrar al propio corazón. Y allí escuchar su voz suave. La experiencia que forma. Todo lo vivido en Jerusalén marcará la conciencia de Jesús. No se trata de un simple viaje, sino de una experiencia fundante. También nosotros necesitamos momentos así. Experiencias que nos desestabilicen, que nos hagan pensar, que nos obliguen a volver a las raíces. Son oportunidades de crecimiento, de discernimiento, de conversión. No siempre son cómodas, pero son necesarias. La esperanza que sostiene. María y José no comprendieron lo que Jesús les dijo, pero no dejaron de amarlo. La esperanza no es fruto de lo que se entiende, sino de lo que se ama. Amar a Dios incluso cuando su voluntad parece oscura es el acto más alto de fe. En ese amor confiado, la esperanza se renueva, la espera se llena de sentido. Y la vida se transforma en oración silenciosa. El corazón como morada del misterio. La escena del niño Jesús en el templo. Perdido y hallado por sus padres. Culminan no en una explicación total, sino en un retorno a la vida ordinaria. Y en un corazón que guarda, medita y espera. Es en ese corazón, el de María, donde se nos muestra el verdadero templo de Dios. No de piedra, sino de carne orante. La palabra hecha niño no se impone. Se insinúa. No lo explica todo. Pero invita a un camino de interiorización. De paciencia. De contemplación sin prisas. Este es el ritmo del reino. No apresurado. No brillante. Pero profundamente fecundo. Nosotros también somos llamados a crecer en obediencia amorosa. Como Jesús. A dejar que la voluntad del Padre moldee nuestros pasos. Incluso cuando no comprendamos todo de inmediato. A veces el camino de fe no se abre con certezas, sino con fidelidad. Y esa fidelidad se aprende en el hogar de Nazaret. En el silencio del templo. En las pérdidas que nos obligan a buscar a Dios con más hondura. Como María. Aprendamos a guardar. Guardar lo incomprendido. Guardar el asombro. Guardar incluso las preguntas sin respuesta. Porque el corazón que guarda se convierte en morada viva del Espíritu. Y allí Dios sigue hablando.
poco a poco. Sin ruido. Pero con fuego silencioso. La pedagogía divina no pasa por la inmediatez, sino por la profundidad. El Hijo de Dios pasó 30 años en el anonimato de un hogar. En oración. En silencio. En espera. Nosotros también somos llamados a no temer el silencio de nuestras Nazaret espirituales. Porque allí crece lo más puro del alma. Que al volver con él a casa. En ese aparente regreso a lo ordinario. Nos dejemos conducir por su presencia fiel. Que sigue educando nuestro corazón. Hasta que un día podamos comprender plenamente todo lo que ahora solo vislumbramos en la fe. Y así. Poco a poco. Paso a paso. Caminaremos con Él. Desde el templo hasta el hogar. Desde la confusión hasta la confianza. Desde la pregunta hasta la contemplación. Desde la pérdida hasta el hallazgo.